Estamos en Editorial y Librería Herbert para dar inicio a La coma en el aire, cuarta y última parte, a cargo de Rosmarie Mariaca Feldman, psicoanalista y directora de la colección Psicoanálisis 22. Voy a referirme el día de hoy al contenido de un libro publicado en 1989 titulado El crimen del caporal Lortie, tratado sobre el padre, escrito por Pierre Legendre. Pierre Legendre es un jurista, lector de Freud y de Lacan, que construyó, diría, un caso, el caso Lortie, porque expone e interpreta el acto multi-homicida efectuado por Lortie como un parricidio. Cabe aclarar que Pierre Legendre se presenta como psicoanalista jurista. El problema en esta construcción es que hace una interpretación de los hechos tomando como referencia principalmente el proceso jurídico. También las memorias de apelación, principalmente las memorias de apelación y algunos de los artículos aparecidos en los periódicos, además del encuentro personal que él tuvo con los psiquiatras y abogados que estuvieron durante el proceso. Pero en ningún momento toma en cuenta, con excepción de algunas frases, lo dicho por Lortie en estos cassettes que grabó un día antes del pasaje al acto. Como ya lo he dicho, la importancia de las palabras de Lortie, de estas palabras grabadas, reside en que dan cuenta de lo que le estaba ocurriendo, de lo que le estaba ocurriendo a él. Es un testimonio. Y el hecho de que sean dichas directamente por él y que no sea una interpretación de lo que dijo, es fundamental, dado que se trata de su voz y no de la voz de otro. La diferencia entre la voz de Lortie y la voz de Legendre, o lo que Legendre dice que dijo Lortie durante el proceso, es que la voz de Lortie remite a lo que dice y no a un caso, y menos a un caso jurídico, y menos a un caso psiquiátrico. La voz de Legendre remite a la fabricación de un caso a partir de los referentes que acabo de mencionar que tomó para su construcción. Entonces podrán ver que son dos textos totalmente diferentes. Y digo textos por el establecimiento que se hizo, el establecimiento escrito de la voz de Lortie por parte del Bureau du Greffe, que ya había mencionado en la primera parte de estas presentaciones. Un establecimiento hecho para y por el proceso judicial, es decir, para enjuiciarlo. De modo que el interés del presente establecimiento, es que se trata de la voz de Lortie, voz que quedó anulada por las múltiples otras voces que dijeron algo sobre este asunto, incluida la de Legendre. El interés de Legendre fue un interés totalmente jurídico, le interesó Lortie desde ese punto de vista. Su propósito fue, cito,
todas las citas que haga respecto a lo que Legendre dijo, son citas que extraigo del libro que mencioné. Entonces, su propósito fue fundamentar en una sociedad el principio de razón en el que están apoyadas las leyes. El principio de razón. Le interesa lo prohibido desde la criminología, y lo prohibido es entendido como la creencia en el padre en una determinada sociedad. Cito: se trata de comprender que lo prohibido es ante todo un problema sobre la verdad de la diferenciación humana. Tal es el sentido del oficio del padre, indisociable del principio de razón, del que es en suma la traducción jurídica. Todo parricida lo desvela. El homicida ataca la construcción misma de la razón. Fin de la cita de Legendre. Queda, por lo tanto, claro a través de estas citas que Legendre ubica la verdad al padre, el principio de razón, en el ámbito jurídico, lo cual, no lo dudo, debe ser un importante aporte para juristas, abogados, criminalistas y estudiosos de las leyes en general. El problema es, nuevamente, ¿dónde queda la voz de Lortie en todo eso? Legendre se propone repensar en este libro el fundamento de la prohibición del homicidio en la humanidad, y para eso lo enlaza con la representación del padre en el corazón de los montajes legalistas de la sociedad. Lo que espera de este trabajo es, cito, abrir la posibilidad en nuestra cultura de reescribir las artes legales de la ley. The possibility of rewriting the legal arts. Fin de la cita. Las fuentes o referencias que tomó para la fabricación de su caso son precisadas por él. Cito: ciertos testimonios producidos en el curso del procedimiento, los debates públicos, especialmente la utilización de un documento de la defensa dirigido a la Corte de Apelación, designada como memoria de apelación y como informes de la prensa. Fin de la cita. Su hipótesis de trabajo es que se trata de un parricidio entendido a partir de una construcción jurídica ligada al principio de razón como con un imperativo propio de la especie humana, la institución del sujeto. Aquí sujeto es entendido como sujeto institucional, a diferencia del sujeto entendido en psicoanálisis, que es sujeto del inconsciente. Esto para señalar entonces que estamos hablando de dos sujetos diferentes, que definen dos registros totalmente diversos. Dice Colette Soler, psicoanalista, el sujeto del psicoanálisis no es el hombre estructural. El sujeto que el psicoanálisis recibe y que trata es aquel que sufre, y no de cualquier cosa. Sufre de un sufrimiento ligado a una verdad que lo compromete en su fantasía, y aún más, el viviente marcado por el lenguaje. Dice Lacan, el programa que se traza para nosotros es saber cómo un lenguaje formal determina a un sujeto.
El programa no puede ser llenado, dice, que por medio del sujeto, que pone de lo suyo. Y eso implica una conversión subjetiva, muchas veces ligado a la dimensión del drama. Ahí adiós al estructuralismo. Creo que no hace falta agregar más. Está suficientemente claro la diferencia de registros en cuanto a sujeto se refiere y en cuanto a estructuralismo se refiere, y por ende a la lectura de lo ocurrido a Lortie. Se trata en uno de una lectura por un lado principalmente jurídica y en el otro una lectura de desciframiento. Continúo. Cito a Legendre: el homicidio consumado de Lortie será analizado a la luz del homicidio de la referencia, referencia con mayúscula, atentado inaudito que pretende golpear por medio de las víctimas sacrificadas las fuentes de las leyes, el principio del cual proceden la ley de leyes. Fin de la cita. Se trata entonces de un homicidio de la referencia absoluta, referencia con mayúscula, absoluta con mayúscula. Entiende con esto, cito, las diversas representaciones, escenas míticas, la teología medieval del poder, capaz de representar el espacio mitológico de las instituciones en el que se inscribe él en nombre de, fundador y garante de lo prohibido. El parricidio es definido como la subversión de esa construcción. Fin de la cita. El problema aquí es con el término representación. Cuando alguien es un tema complicado y el asunto es cómo se entiende el asunto de la representación. A partir de una frase que habría dicho Lortie en 2 ocasiones, dijo: el gobierno de Quebec tenía el rostro de mi padre. Legendre dice: traduciendo este enunciado y transponiéndolo a la escena institucional, diría en términos escolásticos: su padre está ausente de cuerpo, absens corpore, pero presente por su autoridad, presens autoritate. Habría, pues, matado efigies. ¿Qué significa cuando dice traduciendo, transponiendo? ¿Significa que mató a su padre? Pero no hubo ningún padre muerto. Lortie mató a 3 personas que se encontraban en su paso en el Parlamento e hirió a 13. ¿Cuál padre? No hubo ningún padre muerto, a no ser que hubiera habido entre las víctimas el padre de algún niño entre los muertos, pero seguramente algo totalmente ignorado por Lortie. Cito a Legendre: hijos de la patria, hijos de Dios, hijos de la ciencia, ¿puede uno matar a la patria, a Dios, a la ciencia? ¿Puede uno matar a la referencia? No, no se puede matar a las palabras, pero se puede matar todo objeto designado, promovido. Traspongo aquí el término utilizado por Freud en Ernen a propósito de la efigie mágica, al rango de imagen, en particular las efigies vivientes humanas, escogidas al azar para representar el Urbild, el prototipo, como dirían también los teólogos de la imagen divina. La locura es una confrontación con las imágenes. Se trata de matar a imágenes vivientes. Fin de la cita.
Aquí lo que está promovido en primer plano es el estatuto de la imagen. Estatuto de la imagen, registro imaginario, pero totalmente desconectado de su vinculación con él o con los significantes que lo articulan, así como también desvinculado del registro del real, fundamental en todos los casos. Y es esta desvinculación la que lleva a una lectura donde lo privilegiado es el imaginario. El camino conduce totalmente a otro lado si se toma en cuenta los significantes articulados al objeto o a la imagen, es decir, si se toman en cuenta el anudamiento de los tres registros. Me estoy refiriendo al ternario lacaniano. Retomando la escena bíblica de Abraham e Isaac, dice Legendre, cito: el padre está en la posición de ser a la vez homicida del hijo y el que lo indulta. Ahora bien, semejante función paradójica carece de sentido en cuanto a la política de la razón, salvo a condición de ser referida, es decir, inscrita, en el montaje de la referencia absoluta, cuya esencia consiste en deshacer el collage con la omnipotencia en la especie humana. Fin de la cita. En otras palabras, el padre, a partir de la referencia absoluta, castra al hijo a fin de alejarlo de su omnipotencia. El padre solo es en este caso un sacrificador, dice Legendre, es decir, ocupa la función genealógica de sacrificador. La función del padre es el de ser un sacrificador en nombre de la referencia, y al sacrificar a su hijo, se sacrifica a sí mismo en cuanto a su descendencia. La referencia absoluta en Legendre es entendida como un orden institucional, escena paradigma de la cultura europea, concomitante con un orden religioso. Ante la pregunta que le hacen en un momento dado a Legendre sobre qué es un padre, contesta, cito: nada es más incierto a partir de la constitución humana que esta noción de padre, sobre la que yo repetiría una vez más que se trata de una cuestión que ilustra fundamentalmente lo institucional puro. El padre es lo institucional puro. Fin de la cita. Lortie impugna la referencia, es decir, el fundamento del que surge la idea de paternidad, dice Legendre, y respecto al principio de razón al que se refiere, se trata de los fundamentos de la racionalidad sobre los que reposa lo prohibido en la humanidad. Esto, como verán, es un punto de vista social, institucional, consciente, racional, de derecho, pero hay otros, entre ellos el del psicoanálisis, en el que claramente puede ubicarse que la prohibición es constitutiva del deseo. Por lo tanto, lo prohibido está ahí para ser transgredido, sin por eso acceder a su cumplimiento como tal. Sigo con Legendre. Cito: en nuestros días, los sabios ejercicios sobre la causalidad psíquica no han hecho aún el esfuerzo de restituir a la subjetividad su constitución institucional. Restituir a la subjetividad su constitución institucional, es decir, su lazo vital con ese espacio tercero del que proceden los montajes jurídicos de lo prohibido, los cuales tienen por función primera hablar los actos humanos por adelantado. Fin de la cita. Aquí les da a los montajes jurídicos el estatuto de oráculo, dado que respecto a la tragedia dice:
La tragedia hablaba a los seres humanos por boca de los oráculos, anunciando su desastre por adelantado. Y especifica que los jueces intervienen como representantes en nombre de fundador, es decir, como representantes legales de la referencia absoluta. Me pregunto, algo así como el Papa representante en la tierra de Dios. No queda la menor duda respecto al objetivo de Legendre en la construcción de este caso. Lo dice claramente. Dice, cito, intento aquí diseñar los contornos del acto loco, interpretable en principio a la luz de las elaboraciones jurídicas y más allá del derecho, teológicas y después ideológicas, puestas en circulación por la tradición eurooccidental para instituir la razón. Fin de la cita. Y respecto a las palabras de Lortie, a lo que él dijo en la grabación de estos cassettes, Legendre dice lo siguiente. Esto es importante. Dice, Lortie intentó, estoy citando, intentó romper el aislamiento interior. Los 3 cassettes son el último testimonio de este recurso desesperado a la palabra, irrisorio y dramático, cuando estas mismas grabaciones confirman su inanidad. Lortie está ya en el engranaje de su acto loco. Si hiciera falta designar con alguna palabra el estatuto de estos cassettes, diría que ellas constituyen, en un nivel caricaturesco, un testamento. O dicho de otro modo, un discurso de ultratumba pronunciado por un delirante. Fin de la cita. He aquí el parteaguas, la gran diferencia entre estos 2 registros, el jurídico y el psicoanalítico. Mientras en la apreciación de Legendre hay una clara invalidación de las palabras de Lortie, desde el psicoanálisis son fundamentales. Fundamentales. Ciertamente estaba en pleno delirio cuando las grabó, pero no por eso quedan invalidadas. Muy por el contrario. Es justamente eso lo que interesa escuchar. Por lo que dice, en el momento en que lo dice. En algunas páginas más adelante en su libro, Legendre intenta retomar algunas frases dichas en los cassettes, pero sin resultados, por la manera como él se ubica ante ello. Dice, por ejemplo, intentemos captar lo que buscan decir los cassettes. Aún así se limita a citar solamente algunas frases emitidas por Lortie, una dirigida a su esposa, el otro al locutor de radio, pero sin hacer mención al cassette enviado al padre, al comandante de la base. Y de lo que él capta, pasa a una interpretación de orden jurídico institucional. Otro punto fundamental respecto al parteaguas es la lectura de lo dicho por Lortie en cuanto a René Lévesque, el primer ministro de Quebec, quien representa para Lortie, según Legendre, una autoridad malévola y despótica, de un gobierno que representa en sus pensamientos el papel mantenido por su padre. Por eso, parricidio. Dice, el parricida toma por blanco la referencia como tal. Entonces, como vimos a lo largo de estas presentaciones, contrariamente a la interpretación que hace Legendre, es a Lévesque a quien Lortie quería matar. Sin la menor duda. Claramente, la referencia absoluta ocupa el lugar en Lortie de un otro grande no tachado, es decir, un otro del otro, se podría poner así.
muy alejado del otro grande tachado, entendido como tesoro los significantes, que no ofrece garantía de nada y que remite que no hay un otro del otro, que no hay un garante. Si en el caso de la psicosis el otro grande se presenta como no tachado, ¿qué sucede, me pregunto, cuando desde el ámbito jurídico se pone a la referencia absoluta en ese lugar? Esto es en todo caso un problema peculiar que concierne a las ciencias jurídicas en particular, pero nos concierne a todos. También es necesario señalar que hay un puente entre el registro jurídico y el psicoanalítico que posibilita una articulación entre ambos. Y esto se da principalmente a través de los significantes jurídicos y su efecto de interpelación a nivel particular en un sujeto. Es decir, algunos términos jurídicos pueden interpelar a un sujeto en lo singular. La lectura de Legendre aporta seguramente mucho en cuanto a sostener la estructura de las instituciones legales, pero hay otro registro en el que las palabras importan, en que las palabras se imponen. En este caso, las palabras dichas por Lortie. Legendre hace una interpretación desde la jurisdicción al delirio de Lortie y es preciso diferenciar que no es lo mismo que en el decir de Lortie hayan significantes que remitan al Parlement, escrito con P mayúscula, es decir, al ámbito jurídico, que interpretar desde un referente jurídico el significado a su delirio. Por lo mismo, tampoco pretendo aplicar desde la teoría psicoanalítica un significado a su delirio. No es lo que hago. Cada sujeto es único, por lo tanto, lo que hago es dejar que las palabras hablen, con la distancia que tiene el hecho de que Lortie no asocie con ellas. En la clínica psicoanalítica no decimos a los analizantes que están forcluyendo el significante del nombre del padre o que están actuando desde un imaginario fálico. Lo que hacemos es hacer litera a los significantes, dejar que emerjan para poder ser leídos, lo cual no significa verter la sabiduría lacaniana en un lapsus, con tal de encontrarle una significación, sino diferir lo más posible el momento de significación para que el significante tenga la posibilidad de seguir tropezando. A falta de la presencia de Lortie para que asocie con sus palabras, no me queda más que no decir nada al respecto, el silencio, y leerlo tal como lo dijo, literal o con la transliteración que en algunos momentos le concierne.